tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Me alegro ahora de poderlos saludar a todos una vez más. Y creo que la última canción que cantábamos de la fidelidad del Señor no puede ser más apropiada, por lo menos para mi vida, porque en verdad Él ha sido muy fiel. Quiero relatarles en corto tiempo lo que me pasó. Bueno, ustedes saben que llegué a un momento aquí, desaparecí de un día para otro, estaba compartiendo una serie de temas, el último no lo alcancé a compartir. En verdad, el último domingo que estuve acá, antes de enfermarme, yo me sentía medio raro, me sentía que de repente caminaba un poco y yo sentía palpitaciones muy fuertes del corazón y si caminaba un poquito rápido me cansaba. Eso ya me estaba ocurriendo el último domingo que vine aquí antes de enfermarme, como decía, pero esto empezó ya el día lunes a agravarse más. En la mañana me agaché, normalmente lo que hacemos todo para ponerme los zapatos y abrochármelos, y me mareé, se me movió todo y me agité mucho, quedé muy cansado y eso me extrañó mucho. Y bueno, y a partir de eso, ese cansancio y esos ahogos empezaron a ser durante el día más fuertes, y en verdad yo no le di mucha importancia. Pero hay una cosa que uno no puede evitar, y sobre todo las esposas que viven con nosotros y los hijos que están más cerca. De repente mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, nada, estoy con algunos ahogos, pero nada más. Y me quedo mirando, no te veo bien, me dice. A todo esto yo había ido a un control que me tocaba en el hospital de la Florida, había ido a un control con el cardiólogo, y al cardiólogo le dije, ¿sabe qué? Estoy sintiendo ahogos, cosa que hasta le dije hace 15 días atrás no lo sentía, pero estoy sintiendo ahogos. Y el médico, sin hacer exámenes, sin nada, absolutamente nada, hay una pastilla que yo tomo que se llama Entresto, que dentro de los medicamentos que hoy, según los médicos que me han visto y han visto los medicamentos que tomo, me dicen que están dentro de los mejores medicamentos que uno puede tomar hoy día para los enfermos cardíacos, como en mi caso. Y yo estaba tomando una pastilla Entresto de 100 miligramos, la mitad en la mañana, la mitad en la noche. Y este tipo me dice, te voy a subir el Entresto a 200. Te vas a tomar un Entresto 200. Y créanme que cuando empecé a hacer eso, estuve 48 horas sin poder dormir, y eso agravó más la situación. Mi hijo y el David, que era el que estaba yendo todos los días prácticamente a la casa, de repente me ve y me dice, ¿sabéis qué, papá? Hay que buscarte un médico rápido ya. Y créanme, buscó, no encontraba médico, y buscó desde la clínica Las Condes hacia abajo. Es para que ustedes se den cuenta la falta de profesionales especialistas. Y esas cosas que solamente el Señor hace, de repente se mete a la clínica Dávila y encuentra ahí en el 14, a 5 minutos de mi casa, encuentra 2 cardiólogos. Una cuestión increíble. Él pide hora, la más rápido posible, le dieron como para 2 días después que la pidió, y pide hora para un cardiólogo, y cuando llegamos a la consulta, se dan cuenta que le cambiaron el cardiólogo que le había pedido y le dan para otro. Y me dice, ¿qué hacemos? Ya estamos aquí, veamos el cardiólogo, yo creo que es lo mejor. Me dice, sí, le dije, para estar más tranquilo, veámoslo nomás. E insisto, uno aquí es cuando ve todo esto que uno canta en estas canciones, que de repente no les toma el peso. Señor, mi vida está en tus manos, tú tienes el control de todo. Fíjense que el médico que finalmente me terminó viendo es un tipo capísimo de la Universidad de Chile. Es profesor en la Universidad de Chile. El tipo tiene un inmenso currículum, y él me termina viendo. Después de 5 minutos de estar frente a él, me dice, tú no te puedes ir de aquí, yo te voy a internar de urgencia.
me hacen la ficha y paso directo ahí en silla de ruedas. Entonces yo hasta ese minuto, amados, yo no pensaba que eso era para tanto. Yo no me daba cuenta que era para tanto. Y me agarran y parten a la UTI conmigo. Llego a la UTI, me meten en una cama y aparece, pero un grupo de médicos alrededor de la cama y me empiezan... Créanme que estuve las primeras 24 horas, cada una hora ha aparecido un grupo de médicos a verme. Yo ahí empecé recién a decir, en verdad estoy mal. En verdad estoy grave. Y ahí empecé a ver las caras de mi hijo. Yo dije, estos están asustados. Pero yo, créanme que estaba tan tranquilo como estoy ahora. Tan tranquilo como estoy ahora. ¿Ustedes creen que en algún minuto yo pensé en que me iba a morir? No me pregunten por qué, pero nunca vino eso a mi mente. El Señor me mantuvo en una paz impresionante. Estuve 5 días en la UTI, al 5.º día me vio, dentro de eso, imagínense todas las cosas, cómo el Señor las controla. Fíjense que el médico que me iba a ver fue el que me vio después, por segunda vez, estando ahí internado, el doctor Zamorano, y él es especialista en arritmiología. Y ellos ambos me ven y me hacen una cantidad de exámenes y finalmente me dicen, ¿sabes lo que pasó? Me dicen, Renato, lo que te pasó es que tu corazón se deformó. Entonces yo hoy día funciono con un corazón deformado. Entonces yo hoy día tengo topes, y esto es para que lo sepan. Yo no puedo llegar a un punto de agotamiento. Para mí es peligroso llegar a un punto de agotamiento. Por ejemplo, yo hago gimnasia, o sea, tengo que hacer ejercicios cardíacos que me enseñaron y los tengo que mantener hasta cuando los pueda hacer. Tengo una bicicleta para hacer con pantalla y todo, y me mide las pulsaciones del corazón y todo. Todo eso, el doctor me dice, tú, lo máximo que puedes llegar, lo máximo es a 190 pulsaciones. Si tú llegas, ya te acercas a los 190, para, deja todo, porque de ahí para arriba tú no puedes pasar. Entonces, yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Tú eres muy fiel, muy, muy fiel. Y creo que estoy aquí, no porque yo sea fuerte, no porque yo tenga un carácter firme, no porque yo tenga voluntad. Simplemente el Señor no me ha querido llevar. No sé por qué. Si usted me pregunta por qué, no sé. Hay algo que todavía tengo que hacer, hay algo en lo que todavía puedo ser útil y le digo, Señor, quiero dar lo mejor de mí para ti. Lo que queda del resto de mi vida, lo mejor para ti. Esto es un anhelo que yo traje desde antes de salir del Canal 13. Me acuerdo que estando en el canal, una vez le dije, ¿sabes qué, Señor? Este trabajo ha sido maravilloso, tengo todo lo que necesito tener para vivir con mi familia, pero ¿sabes qué? Yo no quiero llegar a los 65 años aquí y irme y darte después el resto de mis días. Yo te quiero dar buenos días de mi vida para servirte. Y Dios a los 50 años me sacó. Y hoy día sigo pensando igual. Señor, todavía hay tiempo. Y creo que aún así, aún creo que el Señor me va a llevar a los 80. Aún lo creo. Creo que el Señor me va a llevar a los 80. Porque Él es fiel. Muy fiel. Muy fiel. Y en mi vida, como decía la canción, Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Así que agradezco eso. Y créanme, los días que me enfermé, era una sorpresa, yo a ustedes nunca les dije, era una sorpresa, se los iba a decir a última hora. Mi hijo nos había dicho, papá, tú tuviste un ataque, fue muy severo, quedaste con daños, ustedes nunca han viajado, nunca han salido, los voy a llevar a Brasil. Y esos días que me dio el ataque, David tenía los pasajes comprados, tenía la reserva hecha en Brasil, todo, y yo me enfermé. Viene
habla con el doctor y le pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo mi papá va a estar mal sin poder viajar? Y le cuenta todo lo que él había hecho. Le dijo, no, le dijo, quédate tranquilo. Una vez que le integremos el resincronizador, le dijo el doctor Zambrano, eso le va a controlar la parte eléctrica del corazón, le dijo. Le va a controlar el ritmo del corazón y le va a controlar las arritmias. Y ahí me enteré que existen dos tipos de arritmia en todos los corazones nuestros, una buena y una mala. Y este aparato que me pusieron, que es esto que ustedes sienten aquí, que está por debajo de la piel, que es una caja prácticamente que llevo ahí, controla en fracciones de segundo los latidos del corazón y controla las arritmias. Si aparece la arritmia mala, la controla y hace que la buena se afirme y que el corazón funcione normalmente. Así que hoy día soy un poco un Robocop. ¿Ya? Funciono eléctricamente, pero así me tiene el Señor. Y estoy aquí, insisto, no porque yo sea especial o fuerte, es porque el Señor en mi vida ha sido fiel. Así que, y créanme, se cumplieron los 2 meses, yo me sentía muy bien y fuimos a Brasil. Fuimos a Brasil, fuimos por 8 días a Brasil, un viaje realmente maravilloso. Fuimos al noreste de Brasil, a Recife, y de Recife llegamos a Recife y nos devolvimos como a 80 kilómetros al sur de Recife. Fuimos a un lugar que se llama Puerto Gallinas. Preguntamos por qué se llamaba Puerto Gallinas. Ustedes saben que soy un poco preguntón. Pregunté y me dijeron que en el tiempo los esclavos llegaban por este puerto. Y cuando se prohibió el tema de los esclavos, para aún seguir trayendo esclavos, llenaban los barcos en dos etapas, en 2 pisos los llenaban con gallinas y abajo venían los esclavos. Hasta que eso finalmente se descubrió y se terminó. Y estuvimos ahí, es un lugar que la temperatura no baja de 27, 28 y hasta 30 grados. Cosas curiosas, allá oscurece a las 5 de la tarde. Nosotros viajamos de Santiago a Sao Paulo, que es un inmenso aeropuerto, y de Sao Paulo 3 horas hasta Recife. Recife es una ciudad chiquita de 3 millones de habitantes. Los brasileños son 217 millones. 217 millones de habitantes son. Así que estuvimos 4 días en Puerto Gallinas. Las aguas son tibias. Usted se mete adentro de una tina de agua tibia. Puede estar todo el día dentro del agua. Nosotros salíamos a caminar y íbamos en la noche a caminar al lado de la playa y ustedes créanme que niñitos de 3 años a esa hora, 8 de la noche, metidos en el agua bañándose. Porque el agua es tibia, tibia. ¿Ya? Y después nos fuimos al norte a conocer ¿cuánto se llama? Recife, y fuimos a conocer donde una ciudad, un lugar chiquitito que tiene unos cerros muy empeinados, que es muy bonito. Fuimos a conocer dónde se fundó esa ciudad. ¿Ya? Vimos construcciones del 1500 en adelante. Realmente hermoso. Los brasileños han hecho una cosa muy bonita. En las ciudades donde se fundaron, donde ellos fundaron sus ciudades, los edificios antiguos están ahí. No los echaron abajo. Y eso hoy día es un motivo de turismo. En verdad, muy bonito. Ceci, era su sueño viajar en avión. Créanme que la gorda no daba más arriba del avión. No podía creer, me dice, pero ¿cómo vamos? Cuando pasamos, y pasamos las nubes arriba, me decía, pero papá, ¿cómo este tremendo aparato que pesa tanto, cómo está aquí volando? Me decía, ¿cómo? Y créanme, fíjense cómo Dios bendice cuando Dios te quiere bendecir y te quiere regalonear. Porque nos subimos a un avión aquí y todos pensamos que era el avión chico y nos toca un avión de doble pasillo, el inmensamente grande, doble pasillo con una comodidad impresionante. Así que fue un regalo del Señor toda la ida, así que agradezco al Señor esos 8 días de haber estado en ese paseo porque lo disfrutamos y la gorda en verdad disfrutó al máximo el andar en avión, que ella nunca lo había hecho. Bueno, yo tampoco había andado en avión, pero yo no tenía tanta expectativa. Para mí más la expectativa era conocer Brasil. Y créanme que
Fue muy bonito, así que agradezco eso al Señor y por eso le digo, la canción no podía ser más hermosa para mí en este día. ¿Ok? Así nos regalonea el Señor, ojo, ojo. Y el Señor lo único que nos pide, seamos fieles, seamos fieles. Fieles en todo lo que Él nos da, en todo lo que Él nos pide. Porque Él nunca deja de ser el Dios y Padre. Porque es Dios y Padre. Y eso nosotros a veces lo olvidamos. Lo olvidamos. Y nos olvidamos que Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Ok? Así que les invito hoy día a que reflexionemos sobre una palabra que a lo mejor puede ser difícil, áspera, incómoda, no lo sé. Pero mientras estuve en esta situación, son momentos en que Dios te permite parar, mirar, pensar, ver lo que está ocurriendo a tu alrededor. Vi en Puerto Gallinas a un pastor con su congregación, al único que estaba predicando a las 8 de la noche, y créanme, mucha gente escuchándolo en Brasil. Luego me enteré, hay grupos grandes de militares en Brasil que son cristianos y que se reúnen. Dentro de los regimientos les tienen lugares donde ellos se pueden reunir. Increíble. Pero Dios en todos lados tiene a hombres fieles y mujeres fieles que le sirven. ¿Ok? El título de lo que vamos a ver hoy día es Viviendo en los postreros días. Viviendo en los postreros días. Voy a hacer lo que pocas veces hago, creo. Voy a dar lectura primero a los textos que vamos a usar. Espero no ser muy largo, muy latoso, para que no se cansen. Van a encontrar que en sus Biblias tiene el título, en 2 de Timoteo, capítulo 3, tiene por título el carácter de los hombres de los postreros días. ¿Ya? Dice, fíjense que esto Pablo se lo está enseñando a Timoteo. Y no es que se lo está enseñando por carta, no es que en esta carta, Timoteo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, del 1 al 9, vamos a leer. Y quiero aclarar esto, como le decía. Pablo aquí le está hablando a Timoteo a través de esta carta, pero esta carta a la vez era dada a conocer, todas las cartas de Pablo, si bien es cierto, iban en algunos casos dirigidas específicamente a una persona, esas cartas se leían en las distintas congregaciones que habían en ese tiempo en esas ciudades. Créanme que en esas ciudades, hay ciudades que uno dice, bueno, pero para esos años las ciudades deben haber sido pequeños caseríos. No, estamos hablando de ciudades que tenían 300.000 personas, que tenían 400 hasta 500.000 personas y algunas más. Ojo, entonces cuando de repente nosotros miramos que Pablo o algún apóstol le escribe a la iglesia de tal lugar, creemos que es un solo grupo. Y eso no es así. La costumbre de aquel tiempo es que se le mandaba a alguien en específico, pero luego esa carta, por ejemplo, esto pertenece a la comuna de Estación Central o Maipú. Estación Central, bueno, esta misma carta se iba y se leía en Maipú, luego se leía en Cerrillo y así iba dentro de toda la ciudad, se iba leyendo la carta. Pero aquí vemos que en esta carta Pablo le está recordando a Timoteo y le está dando algunas instrucciones. No es que es por primera vez que Pablo enseña de esto, ojo. Esto Pablo ya antes lo había enseñado, pero ahora lo está recordando. Vale la pena que entendamos eso, porque a veces tenemos la impresión que recién Pablo está escribiendo y les está enseñando algo. No, no es así. Pablo les está recordando lo que ya varias veces antes, o por lo menos mínimo una vez, Pablo les había enseñado sobre el tema. Entonces, fíjense lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son para usted estos tiempos? ¿Usted puede andar tranquilo, relajado y seguro en la calle? ¿Cuánto tiempo hace ya que nosotros como ciudad
como nación y como personas y como familias, hemos perdido la paz. ¿Quién está seguro incluso dentro de su hogar? O sea, al punto que hemos llegado. Ojo, a veces nosotros, fíjense que una de las cosas que quiero con esta palabra, que nosotros aprendamos a tener una mirada crítica de nuestra sociedad y que aprendamos a analizar lo que hoy día está ocurriendo con nuestra sociedad y nos podamos dar cuenta así en qué sociedad estamos viviendo y por qué la Escritura llama a estos tiempos peligrosos. Porque si nosotros hablábamos de esto hace 15 años atrás, más de alguien podía pensar, este es demasiado alaraco, este es alarmista, este trata de asustar a la gente. Porque no estaban sucediendo las cosas que hoy suceden, pero la Escritura ya lo había dicho. Ojo, la Escritura ya nos había advertido, pero hoy alguien puede discutir, puede decir que no estamos viviendo tiempos peligrosos. Fíjense, insisto, y esto no es para alarmar ni para asustar, porque esta es una realidad. Y estos tiempos peligrosos, ojo, no son solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y veamos, porque habrá hombres, nótese, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nótese la lista que está haciendo: sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Le vuelvo a decir, proyéctese ahora hace 2020, 2030 años atrás. Fíjese lo que Pablo le está enseñando a Timoteo y a la iglesia de ese tiempo, hace 2030 años atrás. ¿No le impresiona eso? ¿No le impresiona que le esté hablando de estas características de las personas hace 2030 años atrás? Le pregunto, ¿ha cambiado el ser humano de hace 2020 o 30 años atrás a esta época? ¿Hará 2000 o 30 años atrás que muchos se levantaron con filosofías, con religiones, con corrientes políticas, para decir que ellos tenían la solución en esos años para esa gente? ¿La tuvieron? No. ¿La tendrán los de hoy? Insisto, yo creo que nosotros tenemos que ser analíticos y críticos para saber dónde estamos y entender por qué la Escritura nos habla de la manera que nos habla y nos advierte de nuestra sociedad. Fíjense lo que dice el 5, que tendrán apariencia de piedad. Fíjense, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Fíjese, y aquí Pablo está hablando y está dándonos otro dato. Pablo nos está hablando de los tiempos del faraón. Ok, volvamos atrás, hagamos un análisis de los textos. ¿Qué dice? Porque habrá, dice, tiempos de apostasía. En la iglesia, hoy día, cuando usted predica la palabra,
y hace sentir el peso de la palabra, la gente no dice, sí, yo soy culpable. Apuntan al predicador y le dicen, este gallo es muy duro, este gallo no tiene amor, le sacan todo el currículum negativo y se lo ponen delante para justificar sus propias vidas. Pero no aceptan la corrección, la reprensión que la palabra le hace, porque la palabra no es del predicador. ¿O sí? No, pues la palabra no es del predicador. La palabra es del Señor. Y la palabra del Señor dice que es útil ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí o no? Porque si estoy diciendo, el chilenismo, una cabeza de pescado, díganme, no está hablando cabezas de pescado, porque eso no lo dice la Escritura, pero sí lo dice. Entonces, fíjense, ¿qué dice? Y esta gente, la apostasía, hoy día nosotros estamos en plena apostasía. Fíjense, la apostasía en este tiempo estamos en un montón de gentes que se están volviendo apóstatas. Creo que es ser apóstata. Buena pregunta. La vamos a ir aclarando. ¿Ya? Apostasía. No saqué mi torpedo, perdón. Buena pregunta es la apostasía, ¿no es cierto? ¿Los demás entienden esa palabra? No creo que la entendemos, pero yo creo que la podemos ilustrar mejor. Entonces, fíjense. La apostasía es apartarse de la verdad. Es hacer deserción de la fe. Es rebelarse contra los principios que Dios ha establecido. Fíjense. Nosotros hace más de 4 años ya, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? 2 años, ¿no es cierto? ¿O más? Como 4 años. ¿Ustedes se acuerdan que hicimos un estudio donde está el Walter? ¿Y se acuerdan que veíamos una cantidad de congregaciones en que hoy día no se predica el Evangelio? ¿Qué es eso? Pero fíjense, tienen forma de iglesia, funcionan como iglesia, hablan de Cristo. Hasta a lo mejor llevan la Biblia, pero no la leen, no la conocen, no practican las enseñanzas. Ojo. ¿Y cuánta gente hoy día, cuando usted la confronta con la verdad de la Escritura, esa gente se enoja contra usted? No le hable de pecado, la gente se asusta, la gente se va. Es mejor que estén aquí dentro de la iglesia, pero no le hable de pecado, ni menos de arrepentimiento. ¿Cómo se le ocurre? Ojo, si usted abandona los principios para seguir fíjense, miren lo sutil que es esto. Cuando uno hace eso, cuando alguien que conoce a Cristo hace eso y se deja llevar por ese tipo de cosas, empieza a seguir, a meterse en la corriente de este mundo. Se aparta de la verdad, deja los principios de Dios de lado y empieza, porque a través de esto empiezan a aparecer filosofías y formas religiosas que no salvan y que no cambian, que no transforman vidas. ¿Ok? Entonces dice, carácter de los hombres en los postreros días. También, ya lo leímos, ¿ok? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ok, vamos a las características. A lo que dice, características que tienen estos hombres, estos tiempos. Como define la Escritura, el carácter de los hombres de este tiempo son personas egoístas, vanidosas, amadores de sí mismos. Vea usted nuestra sociedad. Veamos nuestra sociedad y miremosla y sepamos leer de acuerdo. Fíjense que la Escritura me enseña cómo mirar mi sociedad y cómo ver lo que es mi sociedad, cómo está mi sociedad.
Y esas son las características hoy día de la gente, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Ojo, son personas egoístas, vanidosas, amadores de sí mismos, y me faltó uno. Avaros. ¿O no? Fíjense, son las características que nuestra sociedad hoy tiene. Dice, vanidosos, amadores de sí mismo. Un hombre amador de sí mismo, y aquí definimos lo que es un amador de sí mismo, es una persona que solo le importa su bienestar. ¿O no? ¿Están de acuerdo en eso? Fíjense, a esa persona solo, ese es el yo, soy yo y todo es para mí. Que los demás no me interesa. Y esa es la realidad de mucha gente hoy en nuestras vidas. Solamente yo soy importante. Y hay corrientes filosóficas, religiosas y políticas que a usted le dicen hoy día, usted tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera, lo que lo haga sentirse mejor. ¿O no? ¿O no? Ojo, fíjense, están ahí las corrientes filosóficas, está la corriente religiosa y están las corrientes políticas. Fíjense. Y ellos imponen sus propios principios, imponen sus propios valores, imponen sus propias prioridades y dan también sus propias libertades, no teniendo en cuenta el consejo de Dios. Y lo peor de eso es que mucha de esa gente hoy día limita en templos, son seguidores de filosofías o de grupos políticos. Pero ninguno en realidad toma en cuenta a Dios. Fíjense, es una persona que solo le importa su bienestar, satisfacer sus deseos, placeres y casi siempre a costa de los demás. ¿O no? Por eso insisto, fíjense que el conocer el significado de cada palabra que la Escritura en este tiempo nos da, sí es muy importante. Sí es muy importante. No es solamente leer la Escritura, no es solamente conocer el versículo, no es solamente recitar el versículo bíblico, es entender la palabra, el significado de cada palabra. ¿Saben por qué? Porque hoy día la corriente de este mundo es tan sutil, que en la Escritura nos dice que en los postreros días el espíritu de engaño será con tanta fuerza que engañará, si es posible, aún a los propios escogidos. Ojo. Entonces estas palabras que parecen un poco duras cuando uno las lee, y uno se puede preguntar, pero ¿para qué otra vez? Es porque hoy día estamos en pleno ejercicio toda esta verdad que la Escritura nos dice. Esta es la corrupción que el hombre tiene y estos son los tiempos peligrosos de que la Escritura nos está hablando por causa de cómo son las personas. ¿Ok? Son personas egoístas, ya lo dijimos. Arrogantes, egocéntricas, no tienen consideración por los demás. Les gusta ser admirados y reconocidos. Fíjense toda la cantidad de características que tienen estos hombres que son amadores de sí mismos. Pregunto, ¿encontramos estas características dentro del mundo religioso? Ojo, ¿lo encontramos en los filósofos de este tiempo? No sé, yo soy el mejor pensante de este tiempo. Lo que yo dije hoy día es doctrina.
En la corriente es lo que se sigue, es lo que se hace. Y luego aparecen los políticos con sus propias ideas, ofreciéndole al hombre cambiarle la vida, cuando al final no hacen nada, porque no pueden hacer nada. No tienen la solución. Ellos no son la solución. ¿Ok? Otra característica de estos hombres, de los postreros días, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjense dentro de esta característica, qué impresionante es esto. Dice, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Lo vamos a ir viendo. Los padres son autoridad. Estos no se sujetan a tal autoridad, por lo tanto, son desobedientes y rebeldes. A sus padres y a Dios. ¿Por qué digo a Dios? ¿En qué me baso para decir a Dios? Porque está en un contexto religioso, o sea, de iglesia. ¿Qué mandó Dios al hombre que hiciera? Honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, ¿y para qué? Dice, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. De repente uno dice, pero este hombre tan joven, esta mujer tan joven y partió. Y cuando tú sabes o conoces de la conducta de esa persona, hombre o mujer, frente a sus padres, muchas veces las conductas han sido muy reñidas con sus padres. Una conducta inapropiada. Pero fíjate lo que Dios dice de ellos. Dice que son, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Fíjate que vamos a ver lo que es la palabra impíos. Pero vamos primero con esto. Perdón, Renato, pero aquí Timoteo le está hablando a la iglesia, ¿cierto? Pablo le está enseñando, Pablo le está recordando a Timoteo, y a la vez esta carta se lee y se enseña esto a toda la iglesia. Por eso dije, recibe Timoteo en este lugar la carta de Pablo, y luego se lee en Cerrillo, luego allá en Maipú, luego acá en Las Condes. Donde hubiera una congregación, esta carta recorría la iglesia, porque a veces usamos también mal el lenguaje, decimos, no, nuestra iglesia. Nosotros somos una congregación que somos parte de la iglesia, porque la iglesia es una sola. La iglesia la componemos todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No somos distintas congregaciones, pero una sola iglesia. Y en aquel tiempo todavía se hablaba de la iglesia de tal lugar, aunque estuviera compuesta por varias congregaciones, pero se hablaba de la iglesia de el lugar. Porque ellos tenían muy claro en ese tiempo la pertenencia a que eran un solo cuerpo, que solo por distancia se reúnen en distintos lugares, pero eran una sola iglesia. ¿Ok? Injustos. ¿Por qué Dios habla de injustos? ¿Qué es ser injusto? Desagradecidos. Nótense, un hijo injusto es un desagradecido. Olvidan o desconocen los beneficios recibidos de sus progenitores. ¿Han visto gente así? ¿Conocen gente así? Que deshonran de esa manera, porque eso es deshonrar a sus padres. Ojo, nótese, impíos, faltos de piedad, no son hombres temerosos de Dios. La piedad tiene que ver con el temor a Dios. No son hombres temerosos, no son personas temerosas de Dios. Cuando uso la palabra hombre estoy generalizando al ser humano, hombres y mujeres, ¿ok?
Fíjense, faltos de piedad, actúan en oposición a Dios, no se sujetan a los mandamientos de Dios. Fíjense, estos directamente van en contra de los principios de Dios, van en contra de Dios y de sus principios. Estos son los que levantan corrientes filosóficas, políticas y religiosas que van contra los principios establecidos por Dios. Usted lea a los pensadores de este tiempo, a los creadores de religiones, de filosofías, usan ciertos términos o ciertas palabras de la Biblia, pero el resto es de ellos. Y cuando usted ve de dónde salió esa persona y le ve, por decir, el currículum que esta persona tiene, usted se va a dar cuenta que es una persona que en todo se opone a Dios. ¿Ustedes saben quién es el inventor del comunismo en el mundo? Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Quién es el que parte con el comunismo, la doctrina del comunismo en el mundo? Marx. ¿Y quién era Marx? Un filósofo. Era de familia cristiana, parece. No, es judío. Y fíjense que él se levanta y se opone a todos los principios establecidos por Dios. Les pongo ese como un ejemplo porque él puede ser el más conocido. Pero él se opone. Pero toma lo que él quiere de la Biblia para ponerlo dentro de su corriente filosófica política. ¿Sí? Tiene una frase para el bronce Karl Marx que declara la guerra una clara oposición para la Iglesia en general. Dice, la religión Sí. es el opio del mundo. Correcto, es lo que iba a mencionar. Fíjense que de ahí aparece justamente eso, que la religión es el opio de los pueblos. Es un engaño, es una mentira, está diciendo. Ojo. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo, ojo con lo que estamos aprendiendo, porque una vez que lo aprendemos somos responsables de cómo actuamos. Fíjense. Por eso yo les digo, esto es tan sutil, parece tan normal en ese tiempo y de hecho te empuja, la corriente de este mundo te empuja a vandalizarte con un lugar, con una corriente. ¿Qué dijo Jesús respecto a su iglesia y a nosotros? ¿Qué dijo? ¿De dónde éramos nosotros? Juan 17. Del mundo. Están en el mundo, dijo, pero no son de este mundo. Usted, amado hermano, y yo, y cada cristiano que me está escuchando en este momento, entienda esto, por favor, entiéndalo. El día que Cristo se reveló a su vida y lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable, usted fue sacado del mundo y puesto en el reino de Dios. Usted no pertenece al mundo, no puede seguir la corriente de este mundo. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Si usted toma principios del mundo y quiere seguir dentro de la iglesia, créame que usted se transformó en un tibio. ¿Y qué es la escritura de los tibios? ¿Le suena duro la palabra? Pero es importante entenderla. ¿Sí o no? Porque ¿qué fin tiene la palabra? ¿De golpear? ¿De destruir o de edificar? Esta palabra viene para edificar, aunque nos parezca áspera. Pero es para edificar y para que no caigamos en engaños. ¿Ok? Muy bien. Espero no ser muy latoso, no tomé la hora cuando partí. Fíjense, vamos viendo, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir sin afecto natural? No les nace. ¿Ah? No les nace la voz. Fíjense, sin vínculos de amor
y cuidado instintivo entre familiares o personas cercanas son crueles, carecen de empatía con los demás. Me da lo mismo. Entonces usted puede entender hoy día cómo un padre va y le dispara en la cabeza a un niño, a un bebé de 1 año. ¿Usted había pensado por qué ese ser humano hace eso? Está dentro de la lista. Sin afecto natural. Usted ve que una mamá tuvo un bebé, por las razones que haya sido, va y lo deja en una caja o en un baño, en una vereda o en un hospital y sale arrancando. ¿Cómo entiende usted que un hijo ya adulto, mayor de edad, vaya y mate a su padre o a su madre? O el hijo que mata a su padre o a su madre. Fíjense, sin afecto natural. ¿Lo estamos viendo eso hoy día en nuestra sociedad? Eso es lo que hoy día estamos viendo. Y muchas veces porque ignoramos o no nos detenemos a pensar en lo que la Escritura nos dice, decimos, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Yo digo, está bien que el mundo que no conoce la palabra lo diga, pero el cristiano debe estar claramente instruido de esto y debe, como dije en un principio, debemos de aprender a leer nuestra sociedad. Cuando vemos noticias, aprendamos a discernir lo que está pasando en el mundo. Fíjense, Romanos 1:31, ¿qué dice al respecto? Fíjense, dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, no hay cómo pararlos, sin misericordia. ¿Qué le está describiendo un ser humano con qué características? Si yo veo un tigre o un león que hace eso, yo digo, bueno, es animal. Pero fíjense que este es actuando exactamente como un animal. En nuestra sociedad, queridos, por eso alguien entra a su casa y le pega un balazo y le importa un pito. No importa la edad, no le importa nada. Llegó y le pegó el balazo, él agarró lo que quería y se fue. Punto. Tito 1:8, ¿qué dice Tito 1:8? Sin afecto natural, sin vínculos de amor, como ya lo vimos, Perdón, Tito, ¿por qué puse esta cita? Fíjense que es todo lo contrario, lo que vimos anteriormente, es todo lo contrario de lo que el Señor nos pide como seamos. Fíjense, en Tito lo que nos estamos aprendiendo, así debe ser un creyente, un hijo de Dios, un cristiano, un discípulo. Ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Usted cree que el que va y le pega un balazo a un niño es que estaba enojado? Y le disparé porque estaba enojado. ¿Ustedes se recuerdan de hace, no sé, 1 mes, 2 meses atrás, de un tipo que discutió con su pareja y le pegó un balazo a un niño de 2 años y era su hijo? ¿Se recuerdan de esa noticia? Fíjense, esa persona no tiene nada de esto, nada. Pero tiene toda la crueldad de arriba, toda la crueldad. Actúa como un animal irracional. Esa es la sociedad, amados, que estamos viendo. Y ojo, y esto no es para ser negativo ni alarmista ni querer asustar a nadie, pero esto va de mal en peor. ¿Sí o no? Vean la escalada, vean cuándo partió la escalada y cómo ha ido esto creciendo. Si hasta 10 años atrás, ¿quién se metía a su casa a robar y le echaban la puerta abajo estando usted adentro? Nadie. Pero hoy día sí. Se metían a su casa a robar si usted no estaba.
Pero hoy día usted está adentro, entra, le pegan un balazo, hace lo que quiere, le pegan, no importa la edad, lo golpean, no importa. Esa es la sociedad que estamos viviendo hoy día. Por eso la Escritura los llama tiempos peligrosos. Fíjense, interperantes. ¿Qué es un interperante? Persona falta de templanza, de moderación. Hernán una vez nos habló, creo que tú tocaste este término alguna vez, en una prédica, algo yo recuerdo. Falta de templanza, falta de moderación o control. En el habla y así también en el actuar. Son irracionales. Son irracionales. Por eso no les importa nada. Ahora, ¿ustedes creen que es solamente el individuo, los 3 o 4 individuos que entraron y golpearon a una persona o la mataron, creen que es el único responsable de eso? ¿Usted entiende que hoy día mocosos chicos de 12, 13, 14 años anden armados, entren a una casa, le peguen a un anciano? ¿Cuadra dentro de eso o no? ¿O estoy hablando de más? ¿Usted cree que la mamá o el papá o los hermanos mayores no saben lo que anda haciendo el niñito? Entonces, ¿la responsabilidad es solamente de ese adolescente o es de los padres? Ojo. Y de los padres, porque muchas veces hay descendencia de familias violentas y que se entregaron a la ¿cuándo se llama? A la droga y al alcohol y no hicieron caso de más nada. ¿Ok? Entonces, amados, esta palabra tiene ese sentido. Aprendamos a mirar y a leer nuestra sociedad. Y a entender lo que está pasando y a entender el tiempo en que nosotros hoy día estamos viviendo. Y por qué la palabra es tan clara, aunque nos parezca dura. Pero la palabra tiene el sentido de advertirnos. ¿Saben para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar más en el Señor y entendamos que Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Él ya nos declara en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Miren cómo, si nosotros conocemos la palabra, podemos movernos con libertad. Pero si no, ojo, vamos a caer en el temor, en la inseguridad. ¿Ok? Impetuosos. Fíjense, los impetuosos actúan con gran fuerza, rapidez y violencia. ¿Los portonazos qué es lo que son? Véalo. Véalo, ¿cómo actúa esa gente? Fíjense, les han calculado los tiempos que se demoran en hacer un asalto, en hacer un portonazo, en quitarle el auto a alguien en la calle. ¿Cuánto se demoran? 3 minutos. Demasiado tiempo. Aprovechan a hacer 2. No, si es verdad. 2 o 3. Fíjense, 1 minuto y al caso son segundos. 50 segundos, 45, y ya lo hicieron. Fíjense cómo la Escritura los declara. Dice, actúan con gran fuerza, con rapidez y violencia. Se dejan llevar por los impulsos y la pasión, sin reflexionar en lo que hacen. Escuché, hará cosa de un mes, que entrevistaban a un muchacho de 17 años y le decían, ¿por qué haces esto tú? Con la cara tapada. Por la adrenalina que se siente. Es que son adictos a la adrenalina en todo caso. Bueno, pero es lo que la Escritura nos está diciendo. Exacto. Fíjense,
Actúan con gran fuerza, con rapidez y violencia. ¿Y qué? Y se dejan llevar ¿por qué? Por los impulsos. ¿Y la adrenalina qué te crea? Impulsos. Amados, ¿cómo la Escritura nos da una radiografía tan clara y precisa de lo que es nuestra sociedad hoy día? ¿Ya? Y no reflexionan, no les importa si mataron a alguien, lo dejaron herido. No hay racionalidad, no hay un pensamiento, no hay nada, es solamente actuar y listo. Son absolutamente irracionales. Infatuados. Fíjense, ¿qué quiere decir infatuados? Este término tiene dos significados. Uno, un infatuado, amor irracional o excesivo. ¿Alguna vez se han encontrado con eso o han visto a alguien actuar de esa forma? ¿Y las consecuencias? Sí, por ejemplo, los hinchas de las barras bravas tienen esa característica. Exacto, exactamente. ¿Lo Fíjense, piensan? ese amor excesivo. Todos los que estamos aquí hemos perdido a algún familiar muy cercano, ¿sí o no? Algunos de nosotros ya, nuestros padres, hace mucho tiempo que partieron, pero a más de algunos de nosotros ha partido algún tío, algún primo, un sobrino, y hasta algún hijo. Cuando esas personas, padre o madre o hermanos, no se pueden reponer de eso, ahí está, porque es un amor excesivo. Es un amor excesivo. Es un amor posesivo. ¿Cuántos crímenes hemos visto a causa de esto? Y estamos viendo y vamos a seguir viendo. Te vas los crímenes pasionales. Si te vas, te mato. Y lo hacen hombres y mujeres. Ojo. Fíjense cómo la Escritura nos hace entender nuestra sociedad, por qué las personas actúan de esa manera. Ese es un caso. El segundo caso se refiere a orgullo o vanidad infundado. No tiene fundamento para ser orgulloso, soberbio, altivo y creerse que es el hoyo el queque y que está por sobre todo. Ojo con esto. Y uno dice, sí, pero esa es la gente rica que tiene plata. Mentira. Eso no es así. Conozco gente que gana un sueldo que le alcanza para vivir básicamente y son soberbios, altivos, orgullosos, vanidosos, miradores en menos. Tienen un alto concepto de sí. ¿O no conoce gente así? ¿O no se ha encontrado con gente así? ¿Ya? Entonces, fíjense, eso significa, para que usted lo vea, diga, esta es una persona infatuada. ¿Usted se va a poner a discutir con una persona así? Ojo, porque todo esto nos sirve para entender también cómo me tengo que relacionar, porque si conozco las características, también esto me va a enseñar cómo me relaciono con esas personas. Voy a saber si voy a poder razonar con esa persona o no. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense lo útil que es la palabra. Y aquí viene lo otro. Estamos en Timoteo 3:5. Apariencia de piedad. Esto a mí me revuelve, ¿eh? Esto se me produce un problema interior. ¿Por qué? ¿Todos entendemos lo que es la apariencia de piedad? Sí. ¿No es cierto? Gente que tiene una postura, parece tan humilde, parece santo, parece una persona tan misericordiosa, tan paciente, cuando en realidad es solamente la careta, como podríamos decir, lobo vestido de oveja, gavilán vestido de paloma, pero de santidad, de piedad verdadera, de amor verdadero, de justicia, nada, nada.
tiene una apariencia externa de espiritualidad sin un cambio radical en su interior. Me ha tocado conocer, y estoy seguro que Hernán también, y tú, Mario, también, ya hay hartos años. ¿Se recuerdan de personas que ustedes conocieron que estuvieron por mucho tiempo dentro de la iglesia y que de repente se dieron el medio giro y después saben decir, no, si este está en cualquier cosa? Pero tenían apariencia de piedad, ¿o no? Hombres y mujeres, ojo, jóvenes y viejos. Pero la corriente del mundo fue más fuerte. ¿Por qué? Porque no tenían un compromiso con Cristo. Nunca se produjo un cambio interior. Nunca reconocieron a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Nunca se sometieron a la autoridad de Cristo ni al consejo de la palabra. ¿Ok? Vamos terminando. Los últimos textos. Los voy a recordar. 6 dice, perdón, casi meto la pata. Porque de estos son los que se meten, dice, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos que tienen apariencia de piedad. ¿Usted sabe por qué se dice gavilán vestido de paloma? Ustedes saben que la paloma come granos. ¿El gavilán qué come? Carroña. Entonces usted tira al piso grano y está el gavilán, la paloma se va a comer todo el grano. El gavilán va a mirar y no va a pasar nada, pero tírele una carroña y el gavilán va sobre la carroña y las palomas van a mirar. Pero él quiere parecer paloma andando dentro, en medio de las palomas. Pablo nos advierte muchas veces de los que están como infiltrados dentro de las iglesias. Ojo, ¿ya? Fíjense lo que dice. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Porque cuando yo veo Éxodo, cuando leo Éxodos, fíjense que en el libro de Éxodo, que deberían de aparecer, no aparecen. Ni en el Éxodo, mucho menos en el Deuteronomios. Ni en los relatos de los reyes, no me aparecen estos nombres. Y de repente aquí en Timoteo, Pablo me aparece con estos términos. ¿Quiénes son estos personajes que Pablo los toma aquí y los pone además como ejemplo negativo? Fíjense, estos son estos personajes. Fueron los magos egipcios que se opusieron a Moisés y a Aarón cuando intentaron imitar los milagros de Moisés frente a Faraón. Fíjense. Entonces, cuando usted estudia la palabra, se encuentra con preguntas como esta y usted dice, bueno, ¿dónde está la respuesta? Bueno, fíjese, sigamos. Porque esto tiene una... Ya, dice, estos nombres no aparecen en el libro de Éxodo, pero sí en los targúmenes. ¿Qué son los targúmenes? Es la historia del pueblo de Israel escrita por los historiadores israelíes. Ya, no confundir ni con la Torá ni con la Misná, sino que esta es la historia del pueblo de Israel. Ellos escriben, y fíjense que de ahí toma Pablo estos antecedentes y los pone como ejemplo. Ya, para que nos sirve
entender esto. Esto nos sirve para aprender a leer, entender nuestra sociedad en la que vivimos, sus palabras y sus conductas, amados. Entonces, Iglesia, por causa de estar viviendo estos tiempos que son tan peligrosos, amados, aprendamos a ser una iglesia crítica de la conducta de los hombres y no simplemente escuchar y no analizar. Analicemos lo que está pasando, miremos nuestra sociedad y ojo, amados, siempre id al Señor. Señor, si tengo que hablarle a alguien, dame tú la palabra que tengo que tener para este día. Dame la palabra para esos hombres. No se enmarquen en una palabra y con esa palabra se la entregan a todos. Pídale que el Señor siempre tenga una palabra fresca y nueva, porque todas las personas son distintas. Créanme que esto lo practiqué mucho cuando nosotros teníamos el Aló Jesús. Atendí cantidades de personas, cantidades de situaciones distintas. Y créanme, cada persona tenía una necesidad distinta y yo necesitaba tener una palabra para esas personas y a causa de esa palabra poderles predicar el Evangelio. Pero Iglesia, aprendamos a ser críticos y analíticos de la sociedad en que estamos viviendo. ¿Ok? Que el Señor les bendiga.